Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría seguir analizando películas vinculadas a los programas de control mental, las películas que utilizan para programar sobre todo a niñas, siguiendo un poco en la línea que hemos visto con El Mago de Oz, con las películas de las gemelas, con las que hay muchos elementos en común. Y hoy es un clásico, como es Alicia en el País de las Maravillas, en concreto la película de 1951, que, que es de plena actualidad, ¿no? Porque de hecho todo esto se sigue utilizando, ¿no? Y toda la industria cultural y Hollywood, la música, etcétera, y muchos de los mecanismos de control mental de hoy eh, siguen siendo estos que se van modificando, pero como decía, a mí me interesa un poco ir a esas películas como seminales de toda esta mecánica, aunque en realidad es difícil decir si son o no seminales, porque estos son métodos que yo defiendo que se vienen utilizando desde la antigüedad, ¿no? Porque en realidad son los métodos de iniciación a, a las religiones de siempre, ¿no? Y todos los símbolos religiosos están cargados de esa doble, doble, de esa ambivalencia, de ese doble significado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que tienen, ¿no? Que es mucho más complejo que la simple inversión, ¿no? Sino que en realidad de lo que se trata es de que un mismo símbolo sirva al mismo tiempo a distintos colectivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, finalmente es un símbolo cohesionador, en el sentido más positivo del término, porque cohesiona una sociedad a distintos niveles, pero también más perverso y más satánico, porque hace posible que una sociedad funcione con determinados símbolos, cuando en realidad los de arriba del todo, los iniciados, los altos iniciados, saben que el verdadero significado es el contrario al que creen los profanos, ¿no? Y así acaban funcionando todas las grandes religiones, ¿no? Es decir, comunión, todas las sustituciones, la Eucaristía cristiana, por ejemplo, si fuera simplemente eso una sustitución sacrificial, es decir, unos sacrificios que antiguamente fueron sacrificios antropofágicos, porque de verdad se comía al Dios, es decir, los sacrificios antes de nada son sacrificios del Dios, no son sacrificios al Dios. Eso es un concepto importantísimo. Luego, bueno, además puede haber otras entidades, etcétera. Y por derivación, sobre todo se acaban haciendo sacrificios al Dios. Pero lo más importante es que los sacrificios también pueden funcionar como sacrificios del Dios. Es decir, se sacrifica al Dios mismo. Y la víctima, por el hecho de ser sacrificada, es divinizada, ¿no? Eso es un tema del que hablo mucho en mi libro Sacrificios y Hierogamias, que viene de René Girard, etcétera, ¿no? Y de otros muchos. Esto lo ha entendido mucha gente, lo ha entendido Fraser, La Rama Dorada, lo ha entendido Maus y Huber, lo ha entendido toda la gente que ha hablado de sacrificios, lo ha entendido, ¿no? Pero es que los símbolos que se utilizan en este tipo de programas y en este tipo de películas operan de la misma manera, ¿no? Hay toda una lógica de ambivalencia donde los símbolos a distintos niveles dicen distintas cosas, ¿no? Y en última instancia los iniciados saben que lo más importante se está jugando en un plano inmanente, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas empieza, como no podía ser de otra manera, con el falo, con la torre de la iglesia, que tiene un aire como muy de Big Ben, ¿no? Londinense, pero que es el falo, ¿no? Con el que acaba también, ¿no? Y como empezó también la película Diana Kerr, ¿no? Con el falo, ¿no? Vemos ya por ahí las mariposas, ¿no? Ese mundo del proyecto Monarch,
que viene de esto, pero lo importante es entender, y aquí se ve muy bien al principio de Alicia, pues de las Maravillas, como ella está tumbada, simplemente está con su madre, en un momento dado se escapa un poco, está por ahí por un parque, más o menos suburbano, se tumba entre unas margaritas y empieza a ver por allí mariposas volar, ¿no? Ve también un pájaro un pájaro azul, ¿no? El famoso Bluebird, el proyecto Bluebird, que fue uno de los programas anteriores al MK Ultra, ¿no? Luego se llamó MK Ultra, que básicamente están todos un poco en la misma línea. Pero aquí vemos muy bien esa idea del Bluebird, ¿no? El Bluebird es un pájaro por definición exótico, fantástico, ¿no? Porque no hay muchos pájaros azules, ¿no? Hay algunos pájaros azules, supongo, en países tropicales, etcétera, pero en general los pájaros azules son raros, ¿no? Un poco también la idea de la mariposa monarca, ¿no? De la idea del echar a volar y entrar en un mundo de fantasía, ¿no? Que en definitiva es lo que es el Alter MK Ultra, ¿no? Entonces, esto lo vemos muy bien al principio de Alicia. También la idea del reflejo, se mira en un estanque, ve su reflejo. Toda esa idea de los dobles, de la disociación, que lo vamos a ver repetidamente, que ya lo hemos visto con las gemelas, es importante porque es el que de alguna manera dispara y genera el alter, ¿no? El cambio de personalidad de los MK Ultra. Y luego el conejo blanco, que también es un símbolo muy utilizado en MK Ultra. Yo creo que el conejo de Playboy tiene que ver con esto también. Lo vemos también en Diana Kerr, por no perder un poco la relación con el presente. Y entonces, desde el conejo blanco aparece con el reloj, ¿no? Otro tema importante en MK Ultra, la exactitud, el cumplir las horas. Han quedado con ella en un determinado momento, hay que asistir, tiene una misión. Como decía, todo esto hay que leerlo siempre a dos niveles, ¿no? Hay una lectura de lo que parece que le pasa a esta Alicia en el mundo de fantasía, y hay otra lectura de la misión de la niña, sobre todo, misión de la MK Ultra, también no niñas, pero sobre todo de la niña esclava, modelo presidencial, pederastia, abuso sexual, que son muy importantes en estos programas, ¿no? Porque yo creo que hay toda una ideología muy amoral y muy perversa en las élites de la sexualidad con las niñas, y que tiene que ver de nuevo con el ámbito sacrificial y erogámico sacrificial, ¿no? Es el sacrificio de las primicias, es el sacrificio de los primeros frutos, ¿no? Es el sacrificio de la flor de la juventud, ¿no? Es el sacrificio de la hierogamia, es decir, porque está muy vinculado una cosa con la otra, como yo siempre digo, ¿no? Por lo tanto, para ellos es una especie, es casi un ritual, de nuevo, es una cosa pagana, es una cosa mágica, ¿no? El contacto con la juventud regenera, revive, ¿no? Y el sacrificio de las niñas jóvenes, de las vírgenes, de los niños, de los bebés, y luego todo lo que tiene que ver con las embarazadas, con los fetos, aparte de aspectos puramente, digamos, más objetivos, como el que hablábamos de la adrenalina, con Fiona Barnett, ¿no? Como la adrenalina verdaderamente en la sangre de las víctimas genera un subidón, ¿no? Y para el que lo ha practicado pues debe ser muy... Nosotros no nos interesa probar ese tipo de cosas, pero pasa un poco lo mismo con la pederastia y con aparte de la propia lógica de la transgresión, que es fundamental en el ámbito hierogámico sacrificial, como vengo diciendo, ¿no? Es la transgresión de por sí lo que hace al poderoso poderoso, ¿no? La transgresión impune, ¿no? Es lo que el adoctrinamiento de los académicos, pedantes, etcétera, hace que no comprendamos, ¿no? Que el poder tiene que ver con instauración de leyes, que el poder, todo eso es solo una cara de la moneda. La otra cara es que eso no se sostiene sin la transgresión y el yo puedo transgredir y tú no, por lo tanto yo soy el poderoso y tú no eres el poderoso. Yo soy el iniciado, tú eres el profano, y entre uno y otro hay toda una serie de jerarquías. Pero
voy a intentar no irme por las ramas y volver a Alicia, ¿no? Entonces, el conejo con el reloj, importante, elemento de programación, y Alicia ya ve la madriguera del conejo, ¿no? Por eso es importante, también la serpiente, todos los elementos, los animales tónicos tienen esa dimensión, y Alicia se asoma con su gata Diana, curiosamente, otra, ya hablábamos de la Diane de Twin Peaks, ahora vemos la gata Diana de Alicia en el País de las Maravillas, que otra vez es un elemento de disociación, ¿no? Y de... entonces Alicia se mete en esta madriguera y cae por un agujero, ¿no? Que es un poco también la lógica del alter, ¿no? De la disociación, ¿no? Igual que tenemos el rapto, digamos, en altura, la ascensión, tenemos la caída hacia abajo, ¿no? También como disociación, ¿no? Y, lógicamente, vinculada a todo lo que tiene que ver con estos rituales que se hacen en espacios subterráneos, oscuros, en criptas, en cuevas, y nos llevaría un poco a los rituales primitivos de cuevas y al elemento tónico, al gran útero, a la gran vagina de la tierra, etc., ¿no? A la alquimia, a la herrería arcaica, ¿no? De la que nos ha hablado eh, el teórico de las religiones, ¿no? Ahora no me acuerdo del nombre, el famoso... Entonces vemos justamente al caer como Alicia se encuentra con un espejo y ella está cayendo hacia abajo y su reflejo está subiendo hacia arriba, ¿no? Otra vez la idea de la disociación y el desafío a la lógica, ¿no? Llega a una especie como de pequeño desván con una puerta y agarra el picaporte y el picaporte mismo protesta, ¿no? Y dice, no me agarres, ¿no? Estamos siempre en la lógica esa de la esclava que tiene prohibido acceder que tiene prohibido moverse de manera libre, en definitiva, ¿no? Y todo aquello que ella haga de manera libre le será castigado, sin embargo tendrá que obedecer de manera sumisa todo lo que le digan, ¿no? Sus controladores, todos los personajes que se va encontrando por a lo largo de sus recorridos, ¿no? Entra finalmente en un cuarto y se encuentra con una pócima, bueno, se lo dice el picaporte, que tiene que beber una pócima, ¿no? Y vemos el bébeme, ¿no? El drink me. Otra vez esa misma historia, ¿no? Tienen que tomar drogas a menudo, tienen un régimen alimenticio muy estricto, ¿no? De abstinencias, entonces esa idea de que tienen que obedecer, ¿no? Por fin le dice, ahora si tienes la llave, puedes coger la llave, ¿no? La llave de Isis, ¿no? Otra vez la idea de la sacerdotisa, ¿no? Que tiene acceso al templo, ¿no? Que abre el velo del templo, ¿no? En cierta manera es una sacerdotisa, ¿no? Es una iniciada, ¿no? Iniciada, controlada por otros iniciados, pero iniciada al fin y al cabo, ¿no? Otra vez el eat me, el cómeme, ¿no? Esa idea también de las sustancias estupefacientes, del comer o no comer cuando se lee. Y en Alicia lo que vamos a ver mucho es una versión de esta idea del cambio de alter, que es el hacerse grande o el hacerse pequeña, ¿no? Lo vamos a ver repetidas veces y no hay una distinción clara de cuál es, porque lo importante es el cambio, va a pasar de grande a pequeña, y la idea es esa, digamos, abstracción de la mente de uno que está en una situación y de pronto se mete en sus pensamientos, o al contrario se disuelve casi en actitud contemplativa, observando, ¿no? Las estrellas, observando las nubes. Vamos a ver ese tipo de cosas. También lo hemos visto en el Mago de Oz, ¿no? Esa idea como del cambio de escala, ¿no? Y también el cambio de tiempo, ¿no? Es decir, estas niñas, siempre la idea es que las desorientan completamente respecto de dónde están, de qué hora es, de qué día del año, están completamente perdidas, porque eso las permitiría de alguna manera agarrarse a algo concreto, tener referencias. Por eso las torturan, no solo con tortura física real, sino con una especie de tortura psicológica, y que es el no dormir, los cambios de la luz, del ruido, para, entre otras cosas,
disociarlas del elemento físico, atmosférico, de los biorritmos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? El tema del agua lo vamos a encontrar porque también las someten a muchas torturas con agua y a veces las someten a misiones en que tienen que ver con el agua, que nadan. Lo hemos visto, ya nos lo contaba una de las MK Ultra, me parece que era Bryce Taylor o Cathy O'Brien, sobre el nadar para llegar a los yates de las élites, ¿no? y transmitir mensajes, ¿no? Codificados entre las élites, ¿no? Entonces aquí esta idea llega a una especie de ritual, otra idea, la idea del encubrimiento, la tapadera del ritual, el fuego, tenemos el fuego y los animales danzando alrededor de una especie de roca, ¿no? de elemento sagrado, de pagano, ¿no? Esa cosa casi de los menires, de los círculos de piedras del norte de Europa, ¿no? Está aquí esa idea, ¿no? Y los rituales paganos, ¿no? La danza del Geranos, del laberinto, todas esas danzas primitivas, ¿no? Alicia se encuentra con los dos gemelos, estos Tweedledee y Tweedledum, y otra vez encontramos la misma lógica del gemelo, ¿no? Que hemos visto ya en las gemelas y que aquí, bueno, se ve proyectado en dos fuera, pero la idea es un poco la misma, ¿no? En algún momento vamos a encontrar también conversaciones como que tienen que ver con la cuestión de la lógica. Ocurría un poquito antes en la película, pero aquí lo vemos de manera... en un momento dado le van a decir que el mundo... que no solo hay un mundo, sino que hay dos mundos, ¿no? Dice Alicia, si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate, porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. O sea, esa especie como de contradicción en términos lógicos, que es en el fondo en la que se basa la creación del alter. Es decir, yo estoy aquí y al mismo tiempo estoy en otro sitio. Es decir, yo soy dos, yo soy al mismo tiempo dos, ¿no? Nos llevaría otra vez al ritual Kerr, ¿no? Diana, Carolina, esa idea del doble, ¿no? Recibimos un mensaje de Diana, pero no es Diana. Es decir, toda esa lógica que están utilizando con mucha sofisticación en el caso de Diana Kerr, lo vemos aquí también reflejado y vemos cómo son temas que se remontan a décadas vista, ¿no? Que no son nuevos, ¿no? Y aquí lo vemos de manera muy clara en los gemelos, ¿no? Los gemelos es, de alguna manera, una especie de contradicción lógica, ¿no? Para un niño que no conoce el concepto de gemelos, ver dos personas que son iguales es una especie como de contradicción máxima, ¿no? Dice, esto es rarísimo, ¿no? Esto no lo entiendo, ¿no? Pero es que también ocurría en las culturas primitivas, ¿no? En las culturas primitivas los gemelos siempre han sido un tema de adoración, al mismo tiempo de pavor, de terror, de miedo, ¿no? Algo y al mismo tiempo de adoración, ¿no? Que es algo que hoy se ha perdido un poco. Hasta qué punto esas dos cosas están vinculadas, ¿no? Pero como la religiosidad más activa, no una religiosidad muerta o menos poderosa, ¿no? Porque acaba estando, digamos, más inerte, ¿no? Acaba estando como en proceso de decadencia, ¿no? De las religiones, hoy sin duda el cristianismo y el judaísmo, etc. Sin embargo, hay una religiosidad más viva que es más inconsciente y que es menos percibida por la gente, y es lo que yo defiendo hoy, que es el holicapitalismo, ¿no? Del que hoy somos todos, lo queramos o no, practicantes, ¿no? Y fieles, ¿no? Por eso quizás la verdadera resistencia al sistema debe pasar por la herejía, ¿no? O sea, debe ser una resistencia herética, una resistencia de no admitir el culto religioso holicapitalista, incluso a riesgo de ser quemado en la hoguera, ¿no? O sea, esa idea de los herejes, ¿no? Incluso a riesgo de ser
arrojado al circo, ¿no? Con los leones, ¿no? Como los cristianos primitivos, ¿no? En el Imperio Romano. Los gemelos, ¿no? El Tweedledee, Tweedledum, se convierten en el Sol y en la Luna, ¿no? Donde volvemos a encontrar otra vez esa especie de contradicción lógica, en este caso no tan contradicción, pero sí hay una cierta, ¿no? Esa idea como del Sol y la Luna, como el día y la noche, como los ciclos, ¿no? La luna llena es una especie de sol invertido, ¿no? Es una especie de... Esto nos llevaría de nuevo a la importancia que hemos dado al ciclo metónico, ¿no? A la coordinación de los ciclos y a los eclipses que se repiten, ¿no? Y aquí hay algo de eso, ¿no? Porque los gemelos Tweedledee y Tweedledum le cuentan a Alicia la historia, le cuentan una historia del carpintero y la morsa, etc. Y cuando se la empiezan a contar se convierten en sol y luna, que en definitiva vuelven a ser mecanismos de programación mental y de producción de alters, ¿no? Y de disociación y de disparador de alters, ¿no? Es decir, la capacidad de estar al mismo tiempo en dos sitios, ¿no? La capacidad de tener una mente disociada, saltar de uno a otro. Esto es muy fácil, por eso lo hacen con niños pequeños, para ese niño, para esa niña que no entiende lo que significan los gemelos y por lo tanto le supone una especie de shock, ¿no? Antes de que alguien llegue y le explique que los gemelos pues es una cosa que ocurre porque nacen dos juntos y son hermanos y fíjate, tienen pequeñas diferencias, en realidad no son exactamente iguales, antes de que se le explique eso y lo, digamos, integre en su conciencia y en su comprensión integral unitaria, antes de eso, como digo, se va a aprovechar esa no comprensión del fenómeno de los gemelos para hacer de ello una disociación de tipo MK Ultra, ¿no? Y algo pasa de la misma manera con la cultura, ¿no? Con el conjunto de la Zoe crea esas disociaciones, Set, Osiris, el diablo, Dios, todo lo que queráis, Caín y Abel, todos los gemelos, los dioscuros, ¿no? Lo humano, lo divino, Castor y Polus, y Cicles, Heracles. Siempre vamos a encontrar ese mismo tema repetido, que no deja de ser el de la no comprensión del fenómeno religioso, que en el fondo es la producción de lo sagrado a partir de lo profano, es decir, la divinización de lo humano, ¿no? La producción de seres sagrados a partir de seres profanos, es decir, y eso se hace con hierogamias y con sacrificios, ¿no? En la historia del carpintero y la morsa, vemos a la morsa comerse a unas ostras, a unas pequeñas ostritas que aparecen debajo del mar, pero que significativamente están sentadas a su mesa, es decir, la morsa se come a los comensales, ¿no? De nuevo son imágenes que están encubriendo rituales antropofágicos reales y que están normalizando, naturalizando de cara a una comprensión todavía no formada como es la de un niño o una niña sometido a tortura, que entiendan como algo normal y natural que se sacrifique y se coma a víctimas sacrificiales, ¿no? En rituales. Vemos también el tema de la corneta, que ya lo vimos en las películas de las gemelas, como todo ese ambiente de lo militar, de la disciplina, del tututú de los horarios, de los cuarteles militares, ¿no? Que en programación MK Ultra es importante, porque muchas veces los programan en esos contextos. Y volvemos a ver varias veces esta idea de la Alicia que crece y que mengua, ¿no? Comiendo algo, ¿no? Normalmente pasa algo para que ella crezca o mengue, ¿no? Y es esa idea también de la droga, ¿no? Del comer y del... Es decir, como el no comer o el comer se utilizan también como mecanismo de producción de estados, ¿no? Sobre todo las drogas, ¿no? De manera que a tal droga, tal estado, ¿no? Por lo tanto, tal alter, ¿no? Te doy esta droga y te metes en el alter de la niña que actúa de modelo presidencial, que le hace que se acuesta con el presidente de Estados Unidos, o te doy el otro y te conviertes en espía con memoria fotográfica, por lo tanto das esta información y luego se la cuentas a el Illuminati de turno, es decir,
determinada droga, determinado estado, determinado alter, distintos alters, hay muchos alters compartimentados que se van activando, disparando en función de las circunstancias, ¿no? Pero todo esto además tiene siempre ese doble juego. Por ejemplo, aquí vemos cómo Alicia se hace grande, se convierte en la casa, es decir, se queda metida dentro de una casa, y la vemos mirar desde la buhardilla de la casa hacia abajo, y vemos como el pájaro, el dodó, creo que lo llaman, está junto a sus piernas, ¿no? Entonces vemos otra vez una idea de asociación sexual, ¿no? De la niña que en un contexto de abuso sexual, doloroso muchas veces, no hay que olvidarlo, son niños pequeños, muchas veces bebés, violados, sodomizados por hombres grandes, por hombres a menudo potentes, con penes importantes, ¿no? Las MK Ultra hablan de Dick Cheney, Dick, por cierto, Dick, pene, polla. Por lo visto Dick Cheney tiene un gran pene y además es muy violento, según cuentan las MK Ultra. No sé si es ahora mismo Bryce Taylor o Cathy O'Brien, una de los dos, que son historias muy parecidas, pero ellas lo cuentan. Parece que es Bryce Taylor. Y luego vemos un tema aquí que es el de la lagartija, que también lo hemos visto en el tema de las gemelas, ¿no? Porque también las programan con bichos, con serpientes, con lagartijas. Incluso Cathy O'Brien nos habla de una operación que montó la NASA para, de alguna manera, gastarle una especie de broma al presidente de México de la Madrid, en la que utilizaron un lagarto, se lo metieron, una lagartija, se la metieron en la vagina y luego lo grabaron y la lagartija volvió a salir. Entonces de la Madrid tenía una especie como de dispositivo de proyección de pantallas de vídeo en su cama y en el techo. Entonces abusaba sexualmente de Cathy O'Brien y de su hija Kelly, viendo al mismo tiempo películas y viendo al mismo tiempo lo que estaban haciendo. Es decir, había toda una lógica de esto, ¿no? Entonces la NASA le pasó esta película, ¿no?, a de la Madrid, ¿no? Entonces aquí vemos el tema de la lagartija, que podría hacer alusión a este tipo de cosas, ¿no? Llevan a la lagartija para sacar a Alicia de la casa, el conejo blanco y el dodó. La lagartija la meten por la chimenea, vuelve a salir por la chimenea, o sea, toda esa idea de meterse ¿no? De meterse por los orificios. Yo creo que todo esto tiene esta dimensión perversa de ocultación, siempre la misma idea, ¿no? Pantalla para generar alter y olvidarte de la realidad y que parezca que aquello es simplemente eso. O el conejo blanco le da una zanahoria a la niña, ¿no? De nuevo, la zanahoria, un elemento fálico que ella muerde, ¿no? Encontramos también el tema de las mariposas, ¿no? En esta ocasión vinculado a un pan de molde, ¿no? Que lo llaman las mariposas pancake, ¿no? Esa idea de que muchos objetos comunes, a menudo objetos que se comen, chocolates, lo veíamos en Twin Peaks, conejitos, los bombones bunny chocolates, los conejitos, bombones de conejitos. Aquí también les dan galletas como con chispas de chocolate, de esas que ahora hay muchas. Y aquí vemos algo parecido con los pancake, que se convierten en mariposas, ¿no? O sea, esa idea de nuevo de, al comer el pancake, la mariposa, el alter, la disociación, ¿no? Y vemos cómo los pancake mariposas se llevan a Diana, ¿no? La cogen de las faldas y se la llevan, ¿no? Esa idea del dejarse llevar por el... Luego tiene Alicia todo un encuentro con las flores del campo maravilloso, ¿no? Flores a cual más exótica, que en realidad son como mujeres muy trajeadas, ¿no? Hay que pensar siempre
en el contexto doble, ¿no? En que estas niñas de pronto se las mete en un ambiente que no conocen, de la alta sociedad, de mujeres con mucho perfume, con muchos coloretes, con muchos muy sofisticadas, ¿no? Que son como las flores, ¿no? Con muchos colores, con sombreros. Y entonces aquí todas estas flores, ¿no? Vienen a encubrir eso, ¿no? Y a funcionar de nuevo como programación, ¿no? Después se encuentra con la oruga, una especie de oruga oriental que está fumando en una de estas pipas de agua turcas o persas, ¿no? La idea del encuentro de la niña con magnates, monarcas extranjeros, ¿no? Nos hablan en concreto de los de Arabia Saudí, que sabemos que tienen muchas relaciones con las mafias estas occidentales que gobiernan en la sombra, pero y el humo, ¿no? Esa idea del humo, de también los contextos en los que están, ¿no? Y en un momento dado la oruga desaparece y se convierte en mariposa, ¿no? Otra vez vemos la idea de la mariposa monarca, en este caso proyectado en la oruga, pero que en realidad es la misma lógica, ¿no? La contradicción de el uno que se convierte en otro, ¿no? De pasar del uno al otro, ¿no? Alicia come unas setas y otra vez se vuelve a hacer grande y luego otra vez se vuelve a hacer pequeña, cambios de alter, ¿no? Está permanentemente perdida en el bosque, no sabe dónde ir y de pronto se encuentra con señas que le dicen por aquí hay que ir, ¿no? Es decir, siempre esa idea de que en las misiones tiene que dejarse llevar, está muy perdida, es como un laberinto, no sabe a dónde va y de pronto va a aparecer alguien que le va a decir tienes que hacer esto, tienes que entrar en tal habitación, tienes que hablar con tal persona, donde te espera un alto político, un alto senador, un alto juez, para acostarte con él, para darle un mensaje o para lo que sea, ¿no? Y muchas veces se lo van a decir en el último momento, precisamente para evitar, porque son misiones muy secretas, estamos hablando de presidentes estadounidenses de las últimas décadas, estamos hablando de el Consejo de los 13, estamos hablando de gobernadores de estado americanos, de los gobernadores de los Clinton, de los Reagan, de los Bush, de altos personajes de Hollywood que están manejando información muy sensible, en contacto con también altos políticos, presidentes de otros países, embajadores, y estamos hablando de alta política secreta, de misiones muy al margen de cualquier lógica democrática, de Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Que es como verdaderamente opera el sistema hoy, ¿no? Y entonces estos esclavos manejan ese tipo de información y por lo tanto está muy cuidado y muy pensado cómo se les facilita la información y cómo participan en esas misiones y normalmente se les va dando información muy fragmentaria, ¿no? Según la lógica esta del need to know basis, ¿no? Es decir, solo se le da lo que necesita sin comprender, ¿no? Siempre esa lógica va a estar presente en este tipo de películas encubierta, ¿no? El profano no lo va a entender, pero están ahí para adoctrinar a las niñas y en realidad a toda la sociedad, que esto es lo que a mí más me interesa, ¿no? En realidad acaban adoctrinando a toda la sociedad para ser simplemente servidores del sistema ciegos sin comprender en realidad que lo que estamos haciendo está sirviendo para un fin perverso, ¿no? Se encuentra, bueno, ve en el cielo una luna, ¿no? Otro elemento muy habitual en este tipo de mundos, por el tema de los rituales, por las lunas, ¿no? La luna precisamente creciente, menguante, las lunas, pero que es la sonrisa del gato Cheshire, el gato risón o el gato sonriente, ¿no? Que le va a hacer un poco lo que veíamos con el espantapájaros en el Mago de Oz, ¿no? Le indica alternativamente que vaya en un sentido o en otro, ¿no? Esa idea de que el controlado está perdido, no sabe dónde está, y si alguien no le dice a dónde ir, pues se queda bloqueado, básicamente, ¿no? Y no puede escapar, no puede, porque está tan perdido, ¿no? Esto hay que entenderlo, ¿no? Que no tiene las referencias que tenemos el resto de las personas, ¿no? En realidad le pasaría a cualquier niño. Si un niño se pierde, se pone a llorar, ¿no? Porque no sabe, no conoce la ciudad y todo le queda grande, ¿no?
aquí lo vemos muy claro, ¿no? Cómo se le dice a la niña tienes que hacer esto y tienes que seguir las indicaciones de, pero a veces le contradicen, ¿no? Para generar esa dependencia, ¿no? Esa especie de síndrome de Estocolmo en el que está tan expuesta y es tan dependiente de sus controladores que, que los va a necesitar todavía más de lo que los necesita, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y además esa idea de la contradicción lógica, de nuevo, ¿no? De los gemelos, ¿no? El gato Rison le dice, tienes que ir por aquí, pero también tienes que ir por aquí. Y entonces, para ella, la orden no es algo que tenga que ver con una realidad, con un contexto, que tenga un sentido. La orden es la orden y punto, ¿no? Y esto donde se ve de manera más clara es precisamente en esa contradicción de que ir hacia la derecha es exactamente igual que ir hacia la izquierda y por lo tanto no tiene ninguna lógica, es decir, al final tienes que hacer lo que yo te digo que tienes que hacer, básicamente, ¿no? O sea, esa es la idea esa es la idea de estas indicaciones contradictorias, ¿no? Alicia llega a una gran mesa llena de copas de teteras y es la hora del té, ¿no? Aquí hay un ambiente como muy inglés, ¿no? Y vuelve a ser un poco la misma lógica, la vamos a ver como en el sillón, en la silla de cabecera de la mesa, ¿no? Las preparan para ser como las protagonistas, ¿no? Para ser las protagonistas de reuniones de mayores, ¿no? Que toman té y hacen ese tipo de cosas raras que no hacen las niñas, ¿no? Los niños, ¿no? Por lo tanto, todo esto otra vez es una preparación y una programación para que cuando la niña esté en un encuentro real, tomando café, tomando té con unos señores mayores, y sea el centro de atención, le resulte ya un ámbito familiar y digamos que tenga que agarrarse, ¿no? Que es la imagen de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La vemos siempre rodeada de personajes masculinos, ¿no? No es ninguna casualidad, ¿no? Porque sobre todo niña, hombres, ¿no? Comiendo el té, el reloj, aparece por ahí el conejo blanco con su reloj y el reloj lo van a llenar de comida y eso, ¿no? Otra vez la idea del comer, hay que comer en tiempo, ¿no? Esas cosas que para los mayores son normales, comer, se come a una cierta velocidad, se espera a que el otro coma, etcétera, pero que para una niña no es normal y hay que vincular, ¿no? Comida con reloj, por lo tanto programación, por lo tanto hay que cumplir ese tipo de cuestiones, ¿no? De vuelta al bosque volvemos a encontrar esos signos que le indican hacia dónde ir, ¿no? Talgi Wood, el bosque profundo, el bosque oscuro, se podría traducir, y ahí vemos además cómo ella está sola, pero esa sensación de que siempre la están observando, ¿no? Que lo hemos visto también en el Mago de Oz en alguna ocasión. Esa idea de que ella siempre está permanentemente vigilada y de que tiene que obedecer y de que si hace algo mal la van a pillar, ¿no? O sea, esa idea que aquí de nuevo es muy interesante porque es en lo que se está convirtiendo en nuestra sociedad, ¿no? Hoy, ¿no? Lo vimos también con la bola de la bruja en El Mago de Oz, ¿no? Eh, si yo me intereso por este tipo de cuestiones es porque estoy convencido de que nuestra sociedad no se entiende desde el paradigma, dejando fuera la anomalía, como dijimos ya en el principio de Sacrificios y Hierogamias, y como cuento extensamente en mi libro Sacrificios y Hierogamias, que es lo que nos quieren contar los académicos y lo que nos quiere contar el pensamiento dominante. Hay un paradigma y la anomalía, bueno, es una excepción, eso no, en realidad no lo entendemos muy bien, no lo comprendemos, lo dejamos ahí un poco al margen, etcétera, ¿no? Paradigma anomalía, sino que es al contrario, es la anomalía la que permite comprender el paradigma. Y la anomalía es la violencia, el goce excesivo, transgresor, y en definitiva el ritual hierogámico, sacrificial, que está en el centro de la cultura y que da forma a toda la cultura, ¿no? En el bosque, observada por todos esos ojos, aparece una especie de las patas de un pato con unas gafas que se posan en los ojos de Alicia, ¿no?
y que es muy significativo de esto que estamos diciendo, ¿no? A la niña se la adoctrina para que ella vea como la ven, es decir, está siempre observada y ella no se puede mover con espontaneidad y con naturalidad, porque de alguna manera se siente observada y por lo tanto ella misma acaba viendo a través de los ojos de los que la miran, no sé si me explico. Se acaba convirtiendo en actriz, ¿no? Es decir, cómo me observan, me acabo viendo a mí misma desde fuera, ¿no? Es decir, esa disociación que se encuentra, por ejemplo, en personas, yo lo he conocido con algunas personas rayando un poco la psicopatía y seguramente y sin duda la sociopatía, les ocurre este tipo de cosas, ¿no? Es muy fácil que se vean a sí mismos desde fuera, ¿no? Y actúan de manera muy extraña y muy perversa porque están siempre jugando como a varios niveles, ¿no? Contigo. Están contigo y al mismo tiempo están como si fueran un tercero, ¿no? Eso lo fomenta porque en definitiva el MK Ultra es una producción artificial de una patología psicológica, básicamente, y en eso se basa otra vez de nuevo el poder, es decir, el poder en sí es una especie de producción sintética, de creación express de una, sin duda, sociopatía y en cierta manera psicopatología, he dicho bien, sociopatología y psicopatología, ¿no? Entonces aquí lo vemos de manera muy expresiva, ¿no? Como esas gafas que son las que antes miraban a Alicia desde fuera, ahora se las pone ella y ella ve cómo la veían desde fuera, ¿no? Esto es para mí muy... A mí estas cosas me permiten entender mucho mejor cómo funciona en realidad el mundo que las teorías puras y duras, ¿no? Porque algo de esto hay, ¿no? Y es un símbolo muy expresivo, ¿no? Y luego además esas gafas, ella se mira a su vez en un espejo. Sabemos que el espejo es un elemento de MK Ultra muy habitual, ¿no? Es otra vez la idea de la disociación, ¿no? Del verse desde fuera, del que hablábamos ahora. Y aquí vemos muy claro cómo las gafas, es decir, ya se ven desde fuera a través del espejo y las gafas hacen un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho no es casualidad que luego ella se quita las gafas y las gafas las vuelve a colocar al lado del espejo en el que se acaba de ver, ¿no? Es decir, todo este juego tan aparentemente inocente y tan simpático para enseñar llevar a los niños y pasar un rato divertido un sábado por la tarde, en realidad es muy sofisticado, está muy pensado, es muy brillante, incluso se puede decir, pero también es muy perverso y está al servicio de una agenda de dominación satánica y a través del abuso, del ritual, de todas las transgresiones del poder, pues muy importante, ¿no? Y aquí lo vemos muy claramente, ¿no? Todo este juego de las gafas, del espejo del que hablaba, pone de manifiesto esta como sofisticación de lo que al final consiste en crear una MK Ultra, ¿no? Con todo ese juego de dónde estoy yo, si estoy fuera, si me disocio, cómo me comporto, para que me miren, para que no me miren, es decir, me tengo que comportar conforme me han dicho que me tengo que comportar, porque lógicamente adiestran a los niños no solo en general para saber comportarse, digamos, cómo se comporta la gente en la alta sociedad, sino también específicamente las programan para cada uno de los, sobre todo cuando tienen misiones muy importantes, con un presidente de Estados Unidos, con un presidente extranjero importante, las programan específicamente porque han estudiado previamente a estos políticos o a estos altos poderosos y han estudiado sus debilidades y saben que con ellos se tienen que comportar de determinada manera, decir determinadas cosas, ser más o menos lo que toque, ¿no? Seguimos viendo el tema de los pájaros azules, el blue bear, ¿no? Enjaulado, no enjaulado, ¿no? Estas niñas muchas veces están encerradas, ¿no? O las llevan, incluso lo cuenta Fiona Barnett, la MK Ultra australiana de la que hemos hablado también, como cuando la llevaban
Disneyland en California y al Bohemian Grove, la llevaron directamente en un cajón de mercancías, en un camión militar, sin ningún tipo de condición. Lógicamente, supongo que haría un frío increíble, ¿no? Si la llevaban en un sitio de carga. Pero esta es un poco la idea, ¿no? De la jaula, ¿no? En su recorrido sigue encontrándose con esta idea de que se pierde y de pronto aparece milagrosamente la flecha que le dice el camino que tiene que seguir, ¿no? Y volvemos a encontrar un tema que ya hemos visto en el Mago de Oz, el tema del camino, ¿no? El Mago de Oz era el camino de baldosas amarillas, ¿no? Y aquí volvemos a ver una especie de camino de color como granate en el campo, en el bosque, que la lleva a donde toque, ¿no? Hasta que en un momento dado se cruza con un perro escoba que va borrando el camino que tenía que seguir y se queda aislada en un cuadradito de camino sin poderse mover, ¿no? Otra vez esa idea que decimos, ¿no? A falta de indicaciones, el controlado mental no tiene a dónde ir, se ha quedado bloqueado, ¿no? No sabe seguir, ¿no? Entonces otra vez la vuelven a observar, ¿no? Vemos que los temas, una vez que se ha identificado un poco la mecánica, aparecen una y otra vez más o menos los mismos temas, ¿no? Camino, el dónde ir, la indicación, el que te observan, el que te vigilan, la culpabilización, ¿no? Porque después de este episodio en que la están observando ya se pone a llorar, se echa las culpas a sí misma, tengo que obedecer, no voy a volver a ser mala, es decir, toda esa idea de hacer culpable, de culpabilizar a la niña, ¿no? Y volvemos a ver otra vez al gato risón, primero como luna y otra vez indicándole alternativamente las dos direcciones, ¿no? Y ya por fin llega al palacio, castillo de la reina de corazones, ¿no? Que es un poco la misma estructura del Mago de Oz, ¿no? Todo el camino para llegar a Maravillas, que no, ¿cómo se llamaba? A Esmeralda, Ciudad Esmeralda, ¿no? Se llamaba en el Mago de Oz, donde está el Mago de Oz, ¿no? Y aquí está esta idea también de que hay unas jerarquías y hay una especie de cúpula y todos al final acaban como estando al servicio de, ¿no? Ya en el castillo, al entrar en el castillo va a tener que atravesar un laberinto, ¿no? Otra vez la misma idea que vimos también en el Mago de Oz, ¿no? Cuando el camino de baldosas amarillas se disocia, se separa y ya no sabe dónde ir, ¿no? Aparece espantapájaros, aquí el laberinto, que otra vez nos permitiría, si tiramos del hilo, ir a todos los rituales paganos, ¿no? Hemos hablado también de eso, los laberintos, el laberinto de Creta, incluso podríamos hablar más de los laberintos, está la tradición nórdica, ¿no? De las danzas estas de piedra, que remiten también a sacrificios y a doncellas y a hierogamias, incluso en las catedrales, todavía en algunas iglesias, en la catedral de Chartres, si no recuerdo mal, hay todavía un laberinto, ¿no? En el castillo de la reina de corazones, lo primero que se encuentra es con unos guardias, con unos soldados que están pintando un árbol con forma de corazón en el que hay unas rosas blancas y están pintando las rosas blancas de rosa, ¿no? Aquí hay toda una alusión de nuevo a la idea de los sacrificios, ¿no? Ya hemos hablado de que el tema de la sangre está muy presente en las películas de la gemela, lo hemos visto en el Mago de Oz, siempre de nuevo para encubrir, ¿no? Aquí es la pintura roja la que encubre la sangre real de los sacrificios, ¿no? Y la rosa blanca, rosa roja, es de alguna manera víctima que muy a menudo las visten de blanco, ¿no? Porque simboliza la pureza, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con niños, cuando tiene que ver con vírgenes.
el sacrificio de inocentes, por lo tanto es mucho más poderoso, que ahí está mucho más concentrada, digamos, esa pureza, esa limpieza, ¿no? Y por lo tanto el rojo sobre el blanco, ¿no? Es un tema muy significativo en el ámbito del ritual. Estos señores que están pintando las flores de rosa, las rosas blancas de rojo, incluso hacen alusión a los sacrificios y se están diciendo, no, es que si no hacemos esto bien, la reina nos va a sacrificar, ¿no? La reina no, y se echan pintura por encima, es decir, sacrificios humanos, hombres, sangre, blanco, negro, masonería. Incluso habla en un momento dado uno de estos que está pintando las rosas de que me van a decapitar y hace así y aparece, es decir, y en un momento dado Alicia dice, vale, os voy a ayudar, ¿no? O sea, que ella misma participa, ¿no? La idea de que estas niñas participan activamente en los rituales, ¿no? Algunas, cuando les toca o cuando llegan al final de sus periodos útiles, entre comillas, los sacrifican habitualmente, o en función de los tipos, pero a las jóvenes y a las que las van a utilizar lo que van a hacer es participar con ellos, que participen en rituales, que los vean, traumatizarles a través de los rituales, pero utilizar lógicamente esa traumatización para seguir utilizándolos en misiones o en otros rituales, ¿no? O sea que no hay roles fijos, ¿no? No hay solo víctimas, no hay solo sacerdotisas, no hay solo... Pueden formar específicamente para uno u otro rol, pero en definitiva también hay un proceso y una iniciación y determinadas, es decir, van a aprovechar el ritual para traumatizar y a su vez esos van a terminar desempeñando otros roles en un futuro, ¿no? Y acabarán o podrán ser víctimas en su momento, ¿no? Nos lo decía, por ejemplo, Fiona Barnett, de una de las personas que era una especie como de como una mujer mayor que la ayudaba, etcétera, pero que estaba metida en esa lógica, que era también una víctima, que era, parece como una sacerdotisa o algo así, no lo he llegado a comprender al 100%, que era la Grand Dame Verónica, que luego en un momento dado ella misma decidió ser sacrificada, ¿no? Y fue sacrificada en una gran iglesia en Sydney, ¿no? Nos cuenta Fiona Barnett, ¿no? Esa es un poco la lógica de la que hablamos, ¿no? Además aquí es también muy significativo que ese árbol donde están pintando las rosas blancas en rojas tiene forma de corazón al principio y cuando lo pintan se invierte y aparece como forma de corazón invertido, ¿no? O sea, esa idea de... Y a su vez podríamos decir que esto probablemente hace referencia a la famosa guerra de las rosas o de la guerra de las dos rosas que enfrentó en el siglo XV en Inglaterra a la casa de Lancaster, ¿no? que tenía una rosa roja como insignia, y la casa de York, que tenía una rosa blanca, ¿no? Y que fue un poco el final de la Edad Media inglesa y el comienzo del Renacimiento, ¿no? Con mayor poder de la burguesía, etcétera, ¿no? Creo que también hay una implicación ahí fuerte del elemento culto, de logias, etcétera, ¿no? Y todo esto creo que para toda esta gente tiene un sentido, ¿no? Y al final de eso se unifican los dos linajes en la casa de Tudor con una rosa a mitad roja y a mitad blanca, ¿no? Por lo tanto yo creo que aquí también en estas rosas de Alicia en el País de las Maravillas aparece esta idea, ¿no? Volvemos a ver al conejo blanco con la corneta, ¿no? Militar que decíamos, y por fin aparece la reina de corazones, ¿no? Pero que curiosamente parece un hombre, ¿no? Yo creo que esto vuelve a ser un disparador de control mental, es decir, ante el hombre, ante la pederastia, ante el abuso del señor mayor, del adulto, la niña lo identifica con una especie de mujer, ¿no? Con la que siempre va a tener más
afinidad, ¿no? Y pues, que es como una mamá, de alguna manera, ¿no? Es más parecida a la madre, ¿no? Entonces yo creo que por eso aquí la reina de corazones en realidad es como un hombre, y de hecho en algún momento vamos a ver que esta reina rey tiene como gestos como muy cariñosos con la niña, ¿no? Con Alicia, ¿no? Muy cariñosos y también muy violentos, ¿no? Esa ambivalencia también la encontramos aquí, que es la que verdaderamente tienen los sociópatas y psicópatas con los que se encuentran, ¿no? Que son gente que viven en un mundo un poco más allá del bien y del mal y que tan pronto son súper violentos como se vuelven niños o necesitan ternura, o lo cuentan las anécdotas de algunos presidentes americanos, ¿no? Que de pronto se vuelven muy mansos, ¿no? Porque para ellos estas relaciones con estas niñas es una especie como de refugio de un mundo, lógicamente, pues de mucho estrés y de mucha tensión que viven, ¿no? De hecho, por eso todo esto es secreto, por eso hay programas de inteligencia que fabrican a estas niñas sexuales, porque se considera consideran directamente ¿cómo se dice? Assets de inteligencia, y son buenos para la seguridad nacional, ¿no? Entre comillas, es decir, al final esa es un poco la lógica, ¿no? Con la reina Alicia juega al croquet, ¿no? Que es un poco la versión que vimos en las gemelas con el golf, ¿no? Donde actualizan un poco, pero yo creo que viene de aquí, ¿no? El golf viene del croquet este inglés, y es también un poco esa idea de que las niñas MK Ultra se van a encontrar con contextos habituales en las élites, ¿no? Deportes de élite, el mundo inglés, en fin, todo esto que sabemos del croquet, ¿no? Y luego hay un juicio porque la van a juzgar, porque dicen que se ha portado mal con la... Y entonces aparecen también algunos elementos, ¿no? Donde los que están allí tomando nota de una especie de escribanos en el juez, la reina les dice, tenéis que copiar esto es muy importante, tenéis que copiar esto que os digo, ¿no? Y aparecen escribiendo en unas pizarras que vuelve a ser eso que también veíamos en las gemelas, ¿no? De cómo se la enseña a que hay determinadas cosas muy importantes que ya metían en el alter, el controlado tiene que memorizar, tiene que grabar en su mente para luego transmitirlo a alguien, ¿no? Se vuelve a hacer otra vez grande, se vuelve a hacer pequeña, en fin, toda esa lógica de la disociación, y ya por fin se va a escapar, ya estamos casi a punto de acabar la película, se va a escapar, quiere volver a casa y vuelve a encontrarse con el hombre picaporte que vuelve a protestar, a gruñir cuando ella le agarra, ¿no? Esa idea de que uno no puede salir libremente por donde quiere, si no le abren la puerta, si no le dicen a dónde tiene que ir, si no le dan la llave, si no le dicen qué número de la puerta es decir, hay toda una idea de programación, obligación, sumisión a una misión. Por lo tanto, el libre albedrío de agarrar un picaporte y salir, que es lo primero que uno hace cuando quiere escapar, aquí se le está programando para que no lo haga, ¿no? Entonces el picaporte dice, mira a través de la hojilla, del agujero de la cerradura, y ya se ve a sí misma, otra vez la misma idea, en la escena inicial, ¿no? Con la que empezábamos, el parque, y ella está dormida, ¿no? Que es algo que también cuentan las MK Ultra, de que cuando terminan las misiones, después de una misión agotadora de varios días a veces, sin dormir, sin comer, sin beber, porque las tienen en ese régimen de austeridad para que estén como en una especie de infierno y disocien y estén robóticas, pues luego a la vuelta a casa, y casa muchas veces es también un disparador de control mental, ¿no? Lo vemos también en La Naranja Mecánica de Kubrick, Home.
se duerme, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez la disociación, ¿no? Ella viéndose a sí misma durmiendo en el parque, ¿no? Y por lo tanto volviendo, ¿no? Entrando en el alter de olvidar, ¿no? Acordándose de olvidar lo que ha vivido, ¿no? Sí. Entonces, por último, encontramos la escena inicial de Alicia con la madre en ese parque urbano que supone, digamos, la vuelta a la Alicia consciente, ¿no? La niña consciente que ha olvidado, supuestamente, si está bien programada, todo lo que ha vivido y lo ha convertido en una fantasía. Y, por lo tanto, también en la película se habla mucho de la locura, de cómo determinadas cosas no las van a entender y te van a tomar por loco, y eso es muy peligroso, porque si te toman por loco te van a matar o te van a asesinar, y por lo tanto esa idea de que hay determinadas cosas que son del mundo de la fantasía que no debes contar a los otros, etc. Entonces eso forma también parte de la programación, y aquí lo vemos, ¿no? Hay una disociación porque lo olvida, pero si llegase a recordar, se le hace ver que eso no lo van a entender fuera, ¿no? Aparte de todo el aparato psiquiátrico y las fundaciones, esta asociación para la False Memory Foundation, me parece que se llama, o algo así, ¿no? Que han montado precisamente como tapadera para que cuando los MK Ultra acuden a ayuda se les considere locos y se les mande a un hospital psiquiátrico y nadie se ocupe del tema, ¿no? Y como decía, la película termina como empezó, con la torre Falo, que, como digo yo, es mucho más simbólico de lo que parece, porque nos habla de lo que está en el fondo de esta mecánica, que es el falo con mayúsculas, violador, sodomizador, pederástico, falo felado, etc., ¿no? Que es en realidad el rey, ¿no? En nuestro mundo. Y con eso casi lo podemos dejar ya. Yo creo que, bueno, si acaso ya comentaremos en profundidad en otros, pero básicamente podemos dejarlo aquí hoy y seguimos con otra cuestión más adelante, ¿no? Venga, un saludo a todos y hasta otra ocasión. Y gracias por seguir.